Mi hija me detuvo en la entrada con una sonrisa glacial. Madre, márchate. Esto es solo para gente joven y con estilo. Eres un estorbo para la decoración. Música, soy Matilde. Tengo 72 años y aquel desdén, tan público, música, fue mi condena. Ellos ignoran que la verdadera dueña de todo lo que pisaron soy yo. Aquella mañana me desperté con los primeros rayos del alba, mucho antes de que el gallo de la casa de al lado se decidiera a anunciar el día. Mis manos, marcadas ya por las manchas doradas que deja el paso de los años y con una piel más delicada que el papel de arroz, no titubeaban. Al contrario, se mantenían firmes y diligentes. Música, invertí horas perfeccionando el lazo de la caja del regalo. No era un obsequio común. Había custodiado aquel secreto durante largos meses, aguardando el instante preciso para transformar la vida de mi nieta Valeria. Valeria es una muchacha de carácter dulce, o al menos eso elijo seguir creyendo. Tiene 22 años y espera a su primer hijo. Música, la noticia me inundó de una felicidad que no experimentaba desde que perdí a mi esposo hace una década. Mi marido, que descanse en paz, solía decir que los nietos son la mayor bendición de la vejez, y cuánta razón llevaba. Sin embargo, entre mi nieta y yo siempre se ha interpuesto una barrera, mi propia hija, Renata. Música, Renata siempre fue complicada. Desde pequeña anhelaba más de lo que estábamos en condiciones, música, de ofrecerle, y cuando mi taller de bordados y costura comenzó a prosperar y alcanzamos una posición desahogada, música, ella cambió por completo. Se transformó en una esclava de las apariencias, de las etiquetas de lujo y de menospreciar a los demás. Yo, música, que me crié en un barrio humilde donde se compartía la comida con quien la necesitara, nunca logré comprender de dónde brotó esa soberbia. Tal vez la culpa fue mía, por brindarle todo lo que a mí me faltó, sin mostrarle el esfuerzo que cuesta conseguirlo. Me vestí con mi traje de chaqueta más elegante, música, de un tono beige que siempre me ha favorecido porque ilumina mi rostro. Me coloqué el collar de perlas que heredé de mi madre y me apliqué aquella esencia de azahar que he usado por más de 4 décadas. Música, me observé en el espejo y vi a una mujer entrada en años, es cierto, con surcos en el rostro que narran, música, momentos de alegría y de pena, pero a una mujer con porte, me sentía elegante. Me sentía valiosa. Música, iba a festejar la nueva vida que estaba por llegar. Coloqué la voluminosa caja en el asiento trasero de mi coche. Era, música, bastante pesada, pero mi corazón latía con tal ímpetu que apenas noté la carga. Conduje con calma hacia la sala de celebraciones en el distrito exclusivo de la ciudad. Música, mientras manejaba, imaginaba la expresión de Valeria al desenvolver mi obsequio. Música, no se trataba simplemente de pañales o pequeñas prendas. En el interior de aquella caja, oculto bajo una manta que había tejido yo misma durante largas noches de desvelo, había un sobre, y dentro de ese sobre, el porvenir garantizado de mi bisnieto, al llegar, música. El sitio estaba decorado como esas fantasías contemporáneas que aparecen en las revistas de sociedad. Globos en tonos suaves, música, mesas con postres que imitaban finas joyas y los éxitos musicales del momento sonando a un volumen bastante alto. Había automóviles de alta gama estacionados frente a la entrada. Música, sentí una ligera agitación en el vientre, esa combinación de entusiasmo y ansiedad. Descendí del vehículo, retiré mi regalo con esmero y me dirigí hacia el pórtico principal, adornado con un arco floral de bienvenida. Había una gran cantidad, música, de invitados, calculé que unas 50 mujeres, todas jóvenes, ya se encontraban en el jardín frontal, conversando con copas en la mano. Vestían como si desfilaran en una pasarela, con maquillajes, música, impecables y teléfonos móviles grabando cada instante. Me sentí un tanto desplazada con mi calzado práctico y mi peinado tradicional, pero erguí, música, la espalda. Soy la abuela, me dije. Tengo todo el derecho a estar aquí. Música, es mi linaje el que se festeja. Estaba a escasos pasos de atravesar la entrada cuando Renata, música, surgió en el marco de la puerta, no se acercó a saludarme con un abrazo. Emergió de entre un círculo de amigas como impulsada por un resorte, con los ojos muy abiertos, aunque no de contento, sino de consternación. Música, llevaba un vestido ceñido que, francamente, no dejaba espacio para la imaginación y avanzó hacia mí interponiéndose en mi camino, impidiéndome pisar la alfombra de recepción. Madre, ¿qué haces aquí?, preguntó en un tono bajo pero afilado, música, mirando a uno y otro lado como si yo fuera una mancha indeleble en su atuendo nuevo. Vine al baby shower de mi nieta Valeria.
Música, ¿qué clase de pregunta es esa? Respondí tratando de sostener la sonrisa, aunque la sentí helarse en mis labios. Ella dejó escapar una risita tensa y movió la cabeza negativamente, cruzando los brazos. Ay, madre, por favor, no finjas que no lo sabes. Te expliqué que esto era un encuentro privado. Hay 50 personas ahí adentro, Renata. Eso no es privado, repliqué, música, indicando con un gesto hacia el grupo de mujeres que empezaban a volver la mirada hacia nosotras. El murmullo de las conversaciones disminuyó de intensidad, la curiosidad se propaga con rapidez. Renata dio un paso más hacia mí, traspasando mi espacio personal, y su fragancia costosa y empalagosa me embargó el olfato. Su rostro, tan similar al mío, pero endurecido por la vanidad, se convirtió en una máscara de total frialdad. Escucha, madre, voy a ser clara para que lo comprendas. Esto es un evento para amigas jóvenes. Es para las redes sociales, para mis contactos importantes. Buscamos buena energía, gente con estilo contemporáneo. No queremos personas de cierta edad aquí. Sentí como si me hubieran asestado un golpe seco en pleno rostro. Música, el aire me faltó en los pulmones. ¿Cómo te atreves a decir eso?, susurré, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. ¿Qué es lo que no encaja, madre? Mírate, pareces una reliquia. No armonizas con la estética de esta celebración. Música, además, las invitadas se sentirán cohibidas si hay una señora mayor observando cada bebida o cada comentario. Hazme el favor de retirarte, luego te enviaré fotografías. El silencio que cayó a mi alrededor fue absoluto. Música, las 50 mujeres, esas amistades modernas de mi hija y, música, de mi nieta, tenían la vista fija en mí. Algunas con compasión, otras con un deje de burla oculto tras sus copas de cristal. Busqué con la mirada a Valeria. La distinguí al fondo, cerca de la mesa de dulces. Ella lo presenció todo. Vio a su madre expulsándome como si fuera un animal indeseable y no se inmutó. Bajó la vista hacia su teléfono y fingió que nada ocurría. Aquella herida fue más profunda que el desprecio de mi hija. Mi nieta, a quien vendé sus rodillas lastimadas, música, a quien preparaba una taza de chocolate caliente cuando estaba afligida, optó por la cobardía. Eligió las apariencias por encima de, música, los lazos de sangre. Mis manos, que habían permanecido tan firmes toda la mañana, comenzaron a estremecerse, música, sosteniendo aquella caja. Sentí un calor intenso ascender por mi nuca hasta mis oídos. Era la humillación. Una humillación que no me merecía, música, pero que me consumía del mismo modo. Me estaban sometiendo a una humillación pública por el simple crimen de haber vivido años, de tener canas, de ser la madre y la abuela. Renata chasqueó la lengua con fastidio. ¿Vas a retirarte o debo llamar al servicio de seguridad para que te escolten a tu coche? Música, no me obligues a vivir este momento tan incómodo, madre. Respiré profundamente. El aroma a tierra húmeda del jardín y la fragancia intensa de mi hija se mezclaron en una oleada repentina de náusea. Pero entonces, algo en mi interior cambió. Fue como si una presa cediera. Toda la pena se transformó, en una fracción de segundo, en una lucidez glacial. Miré a Renata directamente a los ojos. Música, ella esperaba que llorara, que causara una escena o que le implorara. Siempre me ha visto como la madre dócil y generosa, la que siempre absuelve. Pero en esta ocasión percibió algo distinto. No pronuncié ni una palabra más. No iba a malgastar mi aliento con quien carece de oídos para el respeto. Lentamente me agaché. Mis rodillas emitieron un leve crujido, el único sonido que quebró la tensión silenciosa del jardín. Dejé la voluminosa caja, envuelta en su papel dorado y con el lazo de seda azul, directamente sobre el pavimento de cemento a los pies de mi hija. Aquí dejo esto, dije con una voz serena pero firme, lo suficientemente audible, música, para que las más curiosas en primera fila lo escucharan. Que lo disfruten. Di media vuelta. El sonido, música, de mis tacones sobre el pavimento resonó con una entereza que desconocía poseer. Avancé hacia mi automóvil sin volver la vista atrás, con la frente en alto, aunque por dentro me desintegraba. Oí a mis espaldas la voz estridente de Renata anunciando, «Ay, disculpen, chicas. Ya conocen cómo son las personas de cierta edad. Son tan melodramáticas». Música, y luego llegaron las risas, esas risas mordaces que penetran como espinas.
Me instalé en mi vehículo y cerré, música, la puerta. El silencio dentro del coche fue mi único amparo. Permanecí sentada unos minutos, con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos palidecieron. No lloré. Me prohibí derramar lágrimas. Las lágrimas son para quienes sienten que algo han perdido. Música, y en ese instante comprendí que yo no había perdido nada. Ellas eran las que acababan de perderlo todo. Puse en marcha el música, motor y tomé el camino de regreso a casa. Mi hogar, una casona de otra época pero en perfecto estado, llena de memorias y de amplitud. Durante el trayecto, música, la humillación inicial fue cediendo paso a una evaluación serena de mi situación. Durante años, había sido la proveedora silenciosa de esta familia. Cuando Renata se divorció y no tenía ánimo para trabajar, yo asumí sus gastos. Cuando Valeria quiso ingresar a esa costosa universidad privada, yo firmé las órdenes de pago. Cuando Renata decidió cambiar de automóvil porque el modelo del año anterior ya no era suficientemente moderno, yo cubrí la diferencia. Música, lo hacía por afecto, o al menos eso me repetía. Creía que mi dinero era una forma de protegerlas, de garantizar que no conocieran las dificultades que yo enfrenté en mi juventud, cuando comencé remendando botones por unas monedas. Pero estaba equivocada. No las estaba protegiendo, música, las estaba corrompiendo. Había alimentado parásitos que se nutrían de mi trabajo y que, al mismo tiempo, sentían vergüenza del origen de su confort. Música, gente de cierta edad, me dijo, como si tener años fuera una dolencia contagiosa. Al llegar a música, casa, me preparé una infusión de tila. Me acomodé en mi sillón preferido, frente al gran ventanal que mira hacia mi jardín. Mis flores de verdad, las que yo cultivo y que nunca me emiten un juicio. Música, saqué mi libreta de cuentas del cajón de la mesa auxiliar. Es un cuaderno antiguo, música, con tapas de cuero ya desgastadas. Ahí anoto absolutamente todo. No deposito mi confianza únicamente en los sistemas del banco. Comencé a revisar las cifras, la transferencia mensual que hago a Renata para los gastos del música, hogar, la tarjeta de crédito adicional que utiliza Valeria y que yo liquido puntualmente cada mes. El seguro de los vehículos, la membresía, música, del club exclusivo, donde seguramente en ese momento estarían comentando lo sucedido. La cifra total era desorbitante. Podría haber recorrido el mundo varias veces con lo que les aporto anualmente. Y a cambio, ¿qué obtuve? Un obstáculo en la entrada, una humillación, música, pública, un no te deseamos aquí. Mi mirada se detuvo en el teléfono fijo sobre la mesa. Música, permaneció mudo. Sin duda ellas anticipaban que al día siguiente, una vez pasada la animación de la celebración, música, yo llamaría para excusarme por haber asistido sin previo aviso. Así era nuestro patrón habitual. Ellas me herían. Yo tragaba mi dignidad para mantener una paz ficticia y continuaba autorizando los pagos. Pero hoy no. Recordé la caja que dejé sobre el suelo. Renata, música, impulsada por su avidez y su curiosidad, no la descartaría. La abriría. Sí, sin duda alguna la abriría. Probablemente esa misma noche o al día siguiente, con la resaca de la celebración. Esperaría encontrar prendas costosas, quizás alguna antigua alhaja que pudiera vender. Sonreí. Música, una sonrisa leve y apenada, pero cargada de una determinación renovada. Música, lo que ellas desconocían era que el verdadero obsequio no era lo tangible. Dentro de esa música, caja, en ese sobre blanco precintado, había colocado la escritura de traspaso de una propiedad que adquiría hace tiempo, pensando en el porvenir de Valeria, una vivienda encantadora, lista para ocupar. Para que pudiera criar a su hijo sin los agobios de una renta. Y junto a ello, un cheque por un monto que le permitiría a Renata abandonar la farsa de sus proyectos de asesoría y vivir con desahogo durante una larga temporada. Era mi herencia en vida. Iba a entregársela hoy con todo mi afecto, a pesar de sus continuos desplantes, música, habituales, pero al abandonar la caja sobre el pavimento y ser expulsada, aquel obsequio se había convertido en una bomba de tiempo. Porque la escritura, música, contenía una cláusula especial y el cheque tenía una fecha de caducidad, y yo tenía un teléfono y el contacto directo de mi abogado, el doctor, música, Rivas, quien me ha representado con lealtad desde que fundé mi empresa hace 4 décadas. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde. El doctor Rivas probablemente aún se encontraba en su despacho. Levanté el auricular.
El tono de llamada sonó una, 2 veces. Bueno, doña Matilde, respondió su voz grave y cordial. Qué sorpresa escucharla a esta hora. ¿Sucedió algo? Hola, Rafael, dije, y me sorprendió lo serena que sonaba mi voz. Sí. Algo ha sucedido. Necesito que realices una gestión urgente con mis cuentas y con el fideicomiso de la propiedad de los Alados. Música, por supuesto. Explíqueme. ¿Desea adelantar el traspaso como regalo para su nieta? No, Rafael, respondí, observando mis manos, que ahora permanecían completamente firmes. Deseo anularlo, música, todo. Y necesito que suspendas las tarjetas de crédito adicionales y las transferencias programadas a nombre de Renata y Valeria. Inmediatamente. Hubo un breve silencio al otro extremo de la línea. Rafael me conoce bien. Sabe que, música, soy una mujer de palabra y de carácter comprensivo. ¿Está completamente segura, doña Matilde? Esta decisión las dejará, bueno, en una situación muy delicada. Usted conoce que dependen absolutamente de esos fondos. Estoy más segura que nunca, Rafael. Al parecer, soy demasiado mayor y desfasada para su mundo contemporáneo. Por lo tanto, he decidido que mi dinero también es demasiado añejo para sus nuevas y lujosas carteras. Colgué el teléfono, me recliné en el sillón, música, y cerré los ojos. Podía imaginar la fiesta continuando su curso. La música, las carcajadas, música, el champán. Ellas celebraban su juventud y su encanto, creyéndose amas del universo. No tenían la más mínima noción de que la mujer mayor a quien dejaron en la cava acababa de cortarles el, música, suministro vital. La caja permanecía allí, en medio de la celebración. Al día siguiente la abrirían. Al día siguiente descubrirían el cheque y la escritura de propiedad. Y por un instante gritarían de alegría, brincarían de entusiasmo, hasta que intentaran hacerlos efectivos. La verdadera enseñanza apenas, música, estaba por empezar. La luz del alba se filtró por mi ventana como si nada hubiera ocurrido, como si el universo no se hubiera invertido la jornada anterior. Desperté antes de que sonara la alarma, con esa rutina de años que el cuerpo nunca olvida, pero esta vez no sentí la calma acostumbrada de mis amaneceres, sentí un vacío en el estómago. Ese hueco frío que deja el desencanto cuando decide echar raíces. Me levanté, música, me puse mi bata de seda, esa que Renata siempre criticaba diciendo que parecía salida de una cinta, música, de otra época, y bajé a la cocina. No encendí la radio ni la música, televisión. Necesitaba silencio. Necesitaba reflexionar. Mientras el café se filtraba, llenando la estancia con ese aroma terroso y familiar que tanto aprecio, me senté frente a la mesa de madera sólida. No había llamadas perdidas en mi teléfono móvil, ni un mensaje pidiendo disculpas, ni un llegaste, música, bien, ni siquiera una excusa poco sincera. Nada, el silencio, música, digital de mi hija y mi nieta fue la confirmación definitiva de mi condena. Para ellas, yo había dejado de existir hasta que tuvieran una nueva necesidad. Tomé mi taza y me dirigí a mi estudio. Es una estancia que raramente muestro a las visitas, mi santuario personal. Allí se encuentran los diplomas, las fotografías de la inauguración de mi primer taller, sobre todo, mis documentos. Me acomodé, música, en el escritorio de caoba y encendí la lámpara de cristal verde. Era momento de hacer un inventario, no de materiales ni de utensilios, sino de mi existencia y de lo que en verdad les correspondía a ellas. Comencé, música, a extraer carpetas azules, rojas, amarillas. Cada una representaba un fragmento de la vida desahogada que Renata y Valeria daban por sentada. Abrí la carpeta del apartamento donde reside Renata, un ático en, música, una zona privilegiada con vistas a la urbe. Ella siempre alardea ante sus amistades de que es su santuario personal. Pasé la página hasta llegar a la escritura de propiedad. Música, allí, en tipografía clara y definida, constaba el nombre del titular, Matilde S., viuda de Mendoza. Nunca se lo había transferido. Música, por asuntos fiscales, madre, es mejor que permanezca a tu nombre, me sugirió hace tiempo. En realidad, era porque ella acumulaba deudas en sus tarjetas y temía un posible embargo. Yo música, resguardé y ahora aquel documento en mis manos tenía más peso que el hormigón de todo el edificio. Ella habitaba allí por mi consentimiento, no por un derecho adquirido. Continué examinando papeles, el vehículo último modelo que conduce Valeria,
música, registrado a nombre de mi compañía. Mi compañía. El seguro de salud de nivel más alto que utilizan para cualquier mínima molestia, abonado desde mi cuenta personal. La membresía del club de campo, donde Renata acude para establecer contactos profesionales, con cargo automático a mi tarjeta. Me recliné en el sillón sintiendo una combinación de autoridad y pesar. Durante años creí que mi obligación era la generosidad, pensaba que al allanarles, música, el camino les estaba otorgando la independencia que a mí me fue negada. Pero al observar todos esos documentos desplegados sobre el escritorio, comprendí la dura realidad. Yo no era su madre ni su abuela, era su benefactora. Y ellas no eran mi familia, eran empleadas domésticas de alta gama, música, a quienes remuneraba por un afecto que ni siquiera se tomaban la molestia de simular con esmero. Mi mirada se posó sobre una carpeta antigua de color gris, olvidada en el fondo del cajón. La extraje con cuidado, desprendiendo un poco de polvo. En su interior había recortes de periódico de hace 4 décadas. Empresaria local revoluciona el mercado textil, proclamaba el encabezado. En la música, fotografía aparecía yo, joven, con el cabello oscuro y una expresión de determinación absoluta. De pie frente a mis máquinas de coser. Aquella mujer retratada no conocía el temor. Esa mujer había negociado con distribuidores deshonestos, había sobrevivido a 3 periodos de recesión y había construido un imperio con una aguja y un dedal. ¿En qué momento aquella leona se había transformado en la señora mayor, música, que aceptaba una humillación en el umbral de una celebración? Me puse de pie y me aproximé al espejo de cuerpo entero que conservo en un rincón. Música, me observé, vi mis canas, es cierto, vi los surcos alrededor de mis ojos, pero también vi la postura erguida. Vi las manos que, aunque marcadas por el tiempo, sabían firmar cheques que hacían vacilar a los directivos de la banca. Te han menospreciado, Matilde, me dije a mí misma en voz alta. Mi voz sonó ronca, pero decidida. Y tú permitiste que sucediera. Te creíste la fábula de que la vejez, música, es sinónimo de fragilidad. Recordé las palabras de Renata. No queremos personas mayores aquí, como si fuéramos, música, mobiliario desgastado que estorba en la decoración. No tienen la menor noción de que la estética, música, que tanto admiran, los vestidos que portan, los lugares que frecuentan, todo está, música, sostenido por la fortaleza de esta gente de edad. Ellas perciben la vejez como una fecha de vencimiento. Yo comencé a percibirla como un rango militar. Ellas, música, son reclutas sin experiencia jugando a la guerra. Yo soy el general que ya ganó las batallas, música, y posee el territorio. Regresé al escritorio con una energía renovada. La música, aflicción de la noche anterior se había disipado, sustituida por una lucidez estratégica que no experimentaba desde mis épocas más prósperas en los negocios. Tomé una hoja de papel en blanco y una pluma estilográfica. No requería un ordenador para esto. Comencé a trazar un mapa, no un mapa geográfico, sino un mapa de dependencias. Música, dibujé un círculo en el centro. De ese círculo se desprendían líneas hacia Renata, música, y Valeria. Cada trazo representaba un flujo de dinero, un privilegio, una comodidad. Si corto aquí, murmuré, tachando la línea del apartamento. Música, Renata no tiene dónde refugiarse. Si corto acá, taché la línea de las tarjetas de crédito. Música, Valeria no tiene combustible para llegar a la universidad ni fondos para sus costosos cafés. Era sobrecogedor observar lo frágil que era, música, su realidad. Ellas transitaban por la vida con altivez, creyéndose inexpugnables, sin ser conscientes de que avanzaban sobre un puente de cristal que yo sostenía con mis brazos. Y mis brazos estaban, música, fatigados. Sonó mi teléfono móvil, era Rafael, mi abogado, música, activo el altavoz mientras continuaba observando mi mapa estratégico. Buenos días, doña Matilde. Todo está en marcha, informó Rafael con su tono formal, aunque percibí un matiz de inquietud en su voz. Las cuentas conjuntas están congeladas. Las tarjetas adicionales han sido canceladas por presunto robo o pérdida, música, como usted sugirió para mayor inmediatez. Y respecto al cheque, bueno, he cursado la orden de suspensión de pago a primera hora. Si intentan hacerlo efectivo, será rechazado con fuerza. Música, gracias, Rafael. ¿Y respecto a la transferencia de la vivienda? Ese trámite lo hemos detenido de inmediato. El notario es un colega de confianza.
Le informé que hubo un error en la voluntad de la donante. Música, legalmente, al no estar firmada la aceptación final ante notario, usted sigue siendo la única propietaria. Ese documento que poseen dentro de la caja es simbólico. Música, Matilde. No tiene valor alguno sin su ratificación. Sentí un alivio profundo, pero también un agudo dolor. Estaba desarmando el porvenir que había imaginado para ellas. Rafael, un asunto más. Necesito que redactes una carta. Música, mejor dicho, 2. Un aviso formal de desocupación para el apartamento de Renata y una solicitud de devolución del vehículo para Valeria. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Música, desahucio, Matilde. Es una medida muy severa. Es su hija. Tal vez sea preferible aguardar a ver si hay una reacción. Ya reaccionaron ayer, Rafael. Me comunicaron que era un estorbo, música, que soy una mujer mayor. Pues bien, si soy tan mayor e ineficiente, seguramente carezco de capacidad para mantener propiedades tan costosas. Música, digamos que estoy reduciendo gastos debido a mi senilidad, expresé con un tono agridulce. Comprendo, suspiró Rafael, pero debo advertirle, esto desencadenará una tormenta. Que estalle. Yo soy el paraguas. Prepara los documentos, pero no los remitas todavía. Deseo tenerlos preparados en mi escritorio para cuando llegue el momento adecuado. Como usted disponga, doña Matilde. Colgué, miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. A esa hora, Renata y Valeria probablemente estarían despertando tras música, la celebración. Imaginé la escena, la residencia desordenada, los restos del banquete, los obsequios amontonados en un rincón, música, y allí estaría la caja, mi caja, con su lazo impecable y su envoltorio dorado. Renata, con la avidez brillando en su mirada, música, se acercaría a ella. A ver qué trajo la abuela. Seguro es algo pasado de moda, pero tal vez pueda cambiarse en alguna tienda. Pensaría. Rasgaría el envoltorio, música, levantaría la tapa, vería la manta tejida a mano y frunciría el ceño con desdén. ¡Ay, música, qué anticuado!, exclamaría. Pero luego divisaría el sobre. Los sobres siempre desprenden un aroma a dinero. Lo abriría, extraería el cheque. Sus ojos se desorbitarían al leer la cantidad. 6 ceros. Suficiente para saldar sus obligaciones, música, para emprender un viaje, para continuar fingiendo una vida de lujo. Valeria exclamaría, música, de alegría, se abrazarían, saltarían de júbilo. La anciana soltó la herencia en vida, celebrarían, música, luego descubrirían el documento de la vivienda. Una casa propia, música, libre de gravámenes, el anhelo de cualquiera. Se sentirían las soberanas del universo. Seguramente, en su euforia, experimentarían incluso un fugaz remordimiento superficial. Música, ay, pobre madre. Ayer fuimos un poco severas, pero mira qué obsequio nos ha entregado. Seguro comprendió que era por su bien que se retirara. Se justificarían de esa manera. Música, creerían que mi regalo era una ofrenda de reconciliación, un tributo de la súbdita a sus, música, soberanas. Me levanté y fui a la cocina a preparar algo de alimento. Me hice unos huevos revueltos con tomate y cebolla, sencillos, como me agradan. Comí lentamente, disfrutando cada bocado. La soledad del hogar ya no se percibía como un vacío, sino como un espacio lleno de potencial. Durante años, mi identidad se había reducido a ser la madre de Renata o la abuela de Valeria. Había olvidado que antes de todo eso, yo era Matilde. La mujer que aprendió a interpretar estados financieros por su cuenta. La mujer que viajaba a la ciudad para adquirir telas, cargando fardos, música, sobre sus hombros. La mujer que enamoró a un hombre bondadoso y edificó un hogar. Esa identidad estaba retornando a mí, capa tras capa. Me sentí más ligera. Música, tras el almuerzo, me dirigí al jardín. Mis rosales requerían una poda. Música, tomé las tijeras de mango largo y comencé a seccionar las ramas marchitas. Era una metáfora impecable, para que la planta florezca, música, es necesario eliminar lo que está seco, lo que absorbe la savia sin ofrecer floración. Sas, corté una rama seca. Música, esto es por las ocasiones en que me dejaste sola en las celebraciones. Sas, otra rama. Esto es por mofarte de mi manera de vestir. Sas,
una rama gruesa y llena de espinas. Música, y esto es por humillarme frente a tu círculo social. Laboré durante 2 horas bajo el sol, sudando, sintiéndome vital. Mis músculos recordaban el esfuerzo físico. No era una señora frágil, era una mujer fuerte. Cuando concluí, el jardín lucía ordenado, música, preparado para brotar nuevamente. Ingresé a la casa, me di un baño prolongado y me vestí, no con mi bata habitual, sino con un conjunto para salir, pantalón negro, blusa blanca inmaculada y mi calzado de tacón moderado. Música, apliqué un leve maquillaje, solo lo necesario para acentuar mis ojos. Me coloqué perfume. Música, me senté nuevamente en el sofá de la sala con un libro en las manos, aunque no estaba leyendo, música, estaba aguardando. Sabía que el primer movimiento no demoraría. Primero intentarían depositar el cheque. Hoy en día, con las aplicaciones del teléfono móvil, eso se realiza en un instante. Imaginé a Renata tomando una fotografía del cheque con su teléfono de última generación. Pulsando procesar depósito, leería la pantalla, música, y luego aparecería el error. O quizás el banco lo aceptaría al principio, solo para rechazarlo horas después. Pero no. Con la orden de Rafael, la alerta surgiría de inmediato al intentar verificar fondos por una cantidad tan significativa. O tal vez intentarían usar las tarjetas de crédito. Música, solicitarían comida a domicilio para aliviar la resaca. Tarjeta rechazada. Música, el reloj marcó las 2 de la tarde. Mi teléfono móvil, que había permanecido silencioso como una tumba toda la mañana, repentinamente se iluminó. Comenzó a vibrar sobre la mesa auxiliar, quebrando la calma de mi tarde. Miré la pantalla, la fotografía de Renata apareció allí, sonriendo de manera forzada. Dejé que sonara una, música, 2, 3 veces. Se dirigió al buzón de voz. 1 minuto después, volvió a sonar. Esta vez era Valeria. Dejé que sonara también. Música, y luego, un mensaje de texto de Renata. Madre, ¿te encuentras bien? Te estamos llamando. Sonreí. Qué rápido pasaron del no te queremos aquí al ¿estás bien? El, música, interés posee pies veloces. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y me dirigí a la cocina a servirme un vaso de agua fría. Deseaba que sudaran, que experimentaran la incertidumbre, el temor a perder el dominio. Ellas, que siempre habían tenido todo solucionado con una simple llamada a la abuela, ahora se enfrentaban al silencio. El teléfono sonó de nuevo, música, insistente, casi desesperado. Era el tono personalizado que le tengo asignado a Renata. Sonaba como una sirena de emergencia. Música, regresé a la sala, tomé el dispositivo y lo observé con frialdad. Podía responder, música, y reprocharles. Podía expresarles todo lo que sentía, pero eso sería concederles lo que anhelaban. Música, a la madre emocional, a la abuela melodramática. Ellas aguardaban una discusión acalorada para, música, luego manejarme con llantos fingidos. No, esta vez la estrategia, música, sería distinta. El silencio es el sonido más estruendoso para quien arrastra una conciencia turbia o una cartera sin fondos. Deslicé mi dedo para silenciar la llamada sin declinarla. Dejé que sonara hasta extinguirse. Me aproximé a la ventana y observé la calle. Música, un vehículo familiar se aproximaba a gran velocidad. Era el coche de Valeria. Frenó abruptamente frente a mi reja, casi montándose en la acera. Vi a Renata descender del vehículo. No llevaba la indumentaria elegante del día anterior. Vestía unos vaqueros y una camiseta sencilla. Música, el cabello recogido sin esmero y, lo más revelador, no mostraba aquella sonrisa de superioridad. Música, lucía un rostro descompuesto, pálido. Valeria bajó por el otro lado con el teléfono pegado a su oído, probablemente intentando comunicarse con el banco. Renata corrió hacia el interfono de la entrada y lo presionó con vehemencia, una y otra vez. El timbre resonó por toda la vivienda. Madre, madre, abre. Sabemos que estás dentro, música, gritaba. Su voz distorsionada por el altavoz. Permanecí de pie en medio de la sala, inmóvil como una estatua, observando desde la seguridad de mi fortaleza. Ellas estaban, música, afuera, bajo el sol, desesperadas. Yo me encontraba dentro, en mi hogar, en mi terreno de poder. Caminé con calma hacia la puerta principal,
no para abrirla, sino para cerciorarme de que el pestillo estuviera completamente asegurado. Escuché el clic metálico, música, al girar la llave. Un sonido definitivo. Renata golpeaba la reja metálica con la palma de su mano. Madre, el cheque fue rechazado por falta de fondos. Madre, debes llamar al banco. Seguro hubo un error. Ahí estaba. No era inquietud por mi bienestar, no era remordimiento por haberme expulsado. Era el pánico al ver el capital desvanecerse entre sus dedos. Me aproximé a la ventana lateral. Corrí levemente la cortina para que pudieran verme. Solo un poco. Renata me vio. Sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal. Dejó de golpear. Se quedó paralizada. Aguardaba que yo saliera corriendo a resolver la equivocación. Música, esperaba a la Matilde dócil, pero yo solo la observé con el rostro impasible y luego, música, con un movimiento pausado y deliberado, volví a cubrir la ventana con la cortina. Dejándolas fuera de mi vista y de mi existencia, la partida había tomado un nuevo rumbo y, por primera vez en décadas, yo, música, sostenía las cartas del triunfo. El estruendo de los puños de Renata golpeando la reja metálica, música, se transformó en un ritmo constante, casi hipnótico, que se filtraba en la calma de mi sala. Podía percibir sus voces apagadas por la lejanía, música, y los cristales sellados. Una mezcla de súplica y desesperación que nunca antes había detectado en su tono. Regresé a mi sillón con una serenidad que incluso a mí misma me asombró, como si estuviera presenciando una obra ajena y no el colapso de mi propia familia al otro lado de la pared. No me apresuré, música, no me oculté y, sobre todo, no abrí, me serví un poco más de agua, música, ajusté el cojín bordado detrás de mi espalda y determiné que el silencio sería mi mejor aliado. Tomé el mando a distancia del sistema de audio y sintonicé una emisora de boleros, esos que a mi esposo le fascinaban y que Renata siempre comentaba que sonaban a música fúnebre. Aumenté el volumen lo suficiente para que la voz de los tríos inundara la estancia, compitiendo levemente con el tumulto exterior. Sin ti no podré vivir jamás, cantaba la música radio. ¡Qué ironía! Ellas creían que no podían subsistir sin mi dinero, música, y yo estaba comprendiendo que podía existir plenamente sin sus menosprecios. Observé mi agenda sobre la mesa. Música, tenía apuntado contactar al jardinero y revisar unos recibos del servicio eléctrico. La vida continuaba con su cotidianidad simple mientras ellas experimentaban su primera crisis financiera. Me aproximé a la ventana lateral, resguardada por el visillo de encaje, para contemplar la escena sin ser claramente percibida. Renata había cesado de golpear y ahora caminaba en círculos frente a la entrada, gesticulando en el aire, música, mientras conversaba por teléfono. Sin duda intentando comunicarse con algún ejecutivo bancario que pudiera explicarle por qué la fuente de abundancia se había secado. Desde el interior de mi fortaleza de serenidad, observé cómo su pánico, antes un vendaval, se convertía en una sombra temblorosa que se alargaba en el atardecer. Los motores de sus vehículos rugieron al partir, un eco feroz y vacío de su derrota, dejando atrás el eco metálico del portón que nunca se abrió. El silencio que regresó a poblar cada rincón de mi hogar ya no era un vacío aterrador, sino una entidad sólida y reconfortante, un monumento tallado no por el tiempo, sino por la firmeza de mi propia mano. La mujer de la fotografía envejecida, la leona que negociaba con miradas de acero, había despertado de un largo letargo. No con rugidos de ira, sino con la quietud impenetrable de quien ha reclamado, por fin, el dominio de su propio territorio. Las tijeras que horas antes habían podado mi jardín habían cortado algo más que ramas muertas. Habían cercenado las últimas ataduras invisibles que me unían a un afecto condicional y venenoso. Y en la quietud triunfal de esa tarde, comprendí con una certeza tan profunda y fría como el jade, algunos lazos no se reparan con oro ni se suturan con promesas. Se cortan con la fría, precisa y liberadora tijera de la dignidad, cuyo sonido al cerrarse es el más solitario y poderoso del mundo. Mi verdadero legado no sería el que alguna vez soñé para ellas, un futuro comprado con monedas de sumisión, sino el que ahora, con manos firmes y corazón sereno, comenzaría a construir exclusivamente para mí. La partida había terminado. Y la anciana que todos subestimaron resultó ser la única jugadora que salió de la mesa con todo el valor de la apuesta.